¿Alguien sabe cómo se llama el sermón de hoy? Ni siquiera ven las redes No, sociales. sí, ahora sí yo no lo compartí, pero sí lo vi. Porque dije, arriba la luz. Sin ver en su Facebook. Una fe superficial. Y vamos a la Biblia. Vamos a orar primero. Dios, te damos gracias, Padre, esta mañana. Padre, te damos gracias por este momento, Dios, que pudimos adorarte, pudimos exaltar tu nombre, Señor. Y Dios, hoy venimos ante ti, Dios, para darte gracias, Dios, por este momento. Que tenemos esta oportunidad de alabar, de bendecir tu nombre, de cantarte con alegría, con salmos, con regocijo, Dios. Dice tu palabra, Dios, que si alguno está alegre, que cante salmos. Si alguno está enfermo, que oremos por él. Y venimos, Dios, gozosos ante ti este día, Señor. Y quiero darte la honra y la gloria, Dios. Padre, permite, Dios, que podamos entender lo que dice tu palabra, Señor, que podamos llevarlo a cabo, Dios. De no tener una fe superficial, Dios, sino tener una fe genuina. Como dice este tema, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a la Biblia. Ay. Vamos a... Permítame. Mateo 17:20. Vamos a Mateo 17:20. ¿Ya lo tienen? Sí. Y dice así: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta mañana quiero hablarte sobre la fe que tenemos en Dios como hijos de Él, y quiero preguntarte: ¿qué es fe para ti? No repitiendo lo que dice en la Biblia, en Hebreos. ¿Qué es fe para ti? ¿O qué entiendes por fe? ¿Creer qué? En lo que estás pidiendo, ¿qué más? ¿O qué significa fe para ti? ¿Qué entendemos? La pronunciación es pistis. La definición es persuasión, es decir, credibilidad, moralmente, convicción de verdad religiosa o la veracidad de Dios o de un maestro religioso, específicamente confianza en Cristo para salvación. Abstracto, constancia en tal profesión, con extensión. El sistema de verdad religiosa, evangelio en sí mismo. La definición es fe, fidelidad, fiel y gracia. Y vamos a Hebreos 11:1. Y eso es lo que significa la palabra fe. Fe, fidelidad, fiel, gracia y gracia. Vamos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias. Ahora, quiero que entendamos algo. Muchas personas o muchos cristianos dicen seguir a Cristo, que tienen mucha fe en Él, pero solo dicen tengo fe y no saben la definición de fe. Ahora,
que ya vimos la definición, quiero que entendamos qué es una fe superficial. Y voy a poner unos ejemplos. ¿Qué entiendes por fe superficial? ¿No? Ajá. Es como superficial, es algo que supuestamente crees, pero no crees. No crees. Como Ok. algo. Vamos a ver. La palabra superficial del latín, superficialis, es adjetivo superficial, hace referencia a aquello que está vinculado con la superficie, o sea, por lo encimita nada más. Lo superficial es algo que se encuentra en la capa exterior de una cosa, sin avanzar en profundidad. Por ejemplo, las heridas solo son superficiales y no comprometen ningún órgano. Cuando te cortas, ¿qué te dice el doctor? Nada más fue encimita, por la primera capa de la carne. Otro ejemplo, el coche tiene varias marcas superficiales, aunque su funcionamiento es impecable. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Cuando damos un golpe o nos dan un golpe, fue algo ligero, algo superficial, ni siquiera por encima, ni siquiera llegó al motor. Es otro ejemplo. Ahora, entendamos qué es una fe superficial. Es como decir, creo en Dios de vez en cuando, o tengo fe, pero no lo creo. O se podría decir, como dicen vulgarmente, creo en Dios, pero a mi manera. O solo cuando necesitamos algo, dicen tener fe. ¿Cuántas veces has escuchado a cristianos y no cristianos que dicen, tengo fe en Dios, pero ni siquiera saben qué es la fe? Eso lo he escuchado de muchos cristianos igual. Ayer estaba leyendo algo en la palabra de Dios y decía, dicen creer en Dios, pero su corazón está lejos de Él. Y es triste, porque muchos cristianos viven así. Entonces, eso es una fe superficial, que nada más a la ligera, una fe light, por así decirlo. Ahora, quiero que me acompañes a la palabra de Dios. Vamos al texto con el que iniciamos, que es Mateo 12:20. ¿Ya lo tenemos? Mateo 12:20. Y dice de nuevo, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, ¿no? Mateo 12:20. Entonces me equivoqué. No. No, Mateo 17:20, perdón. Mateo 17:20. ¿Ya lo tienen? Y dice así, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Para empezar, podemos ver que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos se acercaron, sus discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron que por qué ellos no podían echar fuera al demonio que tenía ese muchacho. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le respondió con el versículo que acabamos de leer. Hace un rato les dijo, comparó la fe con un grano de mostaza. Por vuestra poca fe, les dijo Jesús. ¿Sí entendemos? Que fue por su poca fe que ellos tenían. Ahora, ¿conoces el grano de mostaza? Sí, aquí está uno. Traje uno. Está uno. Pásenle. ¿Sí? Para los que no lo conocen, quiero que vean esta comparación que hizo el Señor Jesucristo. ¿De dónde viene ese grano? Ese grano viene de Israel.
Ay, De ahí donde fue hecha esta del grano de mostaza. Bueno, entonces podemos entender que un grano de mostaza, imagínate que estuviera Jesús en esta tierra físicamente y te dijera, si tuvieras fe así como ese grano. O sea, ¿qué quiso decir Jesús? Que no tenía ni eso de fe. O sea, imagínate qué tan pequeño es ese grano. Entonces, es uno de los granos más pequeños que hay. Entonces, hoy quiero que entendamos la verdadera fe según la definición de Cristo. Y esto debe ser siempre sometidos a la voluntad de Dios. Pero entendamos, hermanos, que lo que está diciendo aquí en este pasaje de la Biblia no tiene nada que ver con psicología. Nada que ver con psicología de la mente positiva, como dicen. Porque muchos ocupan incluso hasta ese versículo, lo meten psicológicamente o lo hacen ver así psicológicamente como positivo. Es que ten fe, porque todo lo que tú crees lo vas a traer, así dicen, ¿sí o no? Incluso más lo he escuchado en personas que son incrédulas. No es que cada quien le tiene fe. Yo le tengo fe a ese jarabe. Yo le tengo fe a esa planta, porque siempre o yo le tengo fe a esto, y empiezan santos o cosas así. la sábila, ¿no? Ajá. Entonces no se trata de eso. No se trata de una mente positiva, por así decirlo, porque no creemos en eso, de la mente positiva. Porque hay muchas personas que creen en esto. Porque muchas personas creen en esto, porque dicen positivamente. Y si tú te quedas viendo ese frasco y tienes fe, ese frasco se va a mover. Hay muchas personas que dicen eso. Pues no eres Matilda. O sea, has visto la película de Matilda, ¿no? Que ve fijamente y se mueven las cosas. Dios no trabaja así. La fe no se trabaja así. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que la fuente y el objetivo de una fe genuina o verdadera, incluso aquella tan pequeña como un grano de mostaza, es Dios. Es la fe. Dios puede mover eso. Porque sabemos que no hay nada imposible para Dios. Y sabiendo que Él lo hará según su voluntad, de lo que nosotros pidamos a Él. Vamos a 1 de Juan 5:14. ¿Me regalan otro poquito de agua, por favor? 1 de Juan 5:14. No, está bien así. ¿Ya vieron el granito de mostaza? Jesús dice que si tan solo tuviéramos la fe como ese grano, ¿te imaginas qué comparación hace Jesucristo con la fe? Que debemos de tener por lo menos eso. ¿Ya lo tienes? Juan, 1 de Juan 5:14. Gracias, aquí tengo mi voz. Gracias, hermano. 5:14. Ajá. ¿Ya la tenemos? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, entendamos qué es el significado de confianza. Y vamos a 1 de Juan 3:21. La confianza que tenemos. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Gracias. Es decir, pongan atención, si su conciencia está tranquila, tú puedes acercarte a Dios sin temor, con la confianza de que escuchará tus peticiones. Es por eso que Juan confirma la promesa de Jesús
de que se nos concederá todo lo que pidiéramos conforme a su voluntad. Porque si estamos bien con Dios, Él cuidará de nosotros y nos dará conforme a lo que a Él le plazca. No a lo que nosotros querramos, sino conforme a lo que le plazca. Por supuesto, esto no se está refiriendo a que recibirás todo lo que tú quieras. Por ejemplo, riquezas o caprichos que solo veas para tu beneficio. Porque si en verdad estás buscando la voluntad de Dios, hay cosas que realmente tú no pedirías. Esa frase me salió anoche. Bueno, ayer que estaba haciendo mi prédica. Y la analizaba una y otra vez, y dije, sí es cierto. O sea, si buscamos la voluntad de Dios, no pediríamos algo que no necesitamos, que no ocupamos. Ahora, veamos a qué se refiere cuando dice la palabra de Dios que sea conforme a su voluntad. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar de acuerdo con lo que Él quiere y no según lo que nosotros deseamos o insistamos que Él lo haga por nosotros. ¿Sí entendemos? Sí. Jesús lo muestra en la oración modelo. Hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Y muchos declaran, muchos decretan, muchos cancelan, muchos que se haga la voluntad de Dios. Cuando no es así. Ahora quiero que me acompañes a Juan 14, del 13 al 14. Del 13 al 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gracias. Cuando Jesús dice que podemos pedir lo que sea, debemos recordar una vez más que nuestras peticiones deben de ser en su nombre, teniendo fe en Él. Es decir, de acuerdo con el carácter y la voluntad de Dios. Dios no concederá peticiones contrarias a su naturaleza o a su voluntad. Y no podemos usar su nombre como fórmula mágica, como muchos ocupan el nombre de Dios como fórmula mágica, como muchos ocupan la sangre de Cristo como fórmula mágica. No. O como un amuleto para satisfacer nuestros deseos egoístas. Entonces, hermanos, si seguimos a Dios con sinceridad y procuramos hacer su voluntad, nuestras peticiones estarán en lo que Él quiere, con lo que Él desea y las considere. Porque Juan ya especificó que la oración contestada también depende de la obediencia a los mandamientos de Dios y a la renuncia diaria del pecado. ¿Cómo quieres que Dios te conteste si sigues en pecado? ¿Cómo quieres que Dios te conteste si ni siquiera sabes a qué le obedeces? Siempre lo he dicho, muchos dicen ser cristianos y no se saben ni los 10 mandamientos. Ni saben el principal mandamiento. Ni saben cuál es el segundo mandamiento. Ni saben cuál es el primer mandamiento con promesa. No lo saben. Pero dicen que obedecen a Dios. ¿En qué? No sé. Ahora, quiero preguntarte, ¿andas por fe o andas por vista? Muchos ateos dicen, yo no creo hasta no ver. Y te piden evidencias, te piden, muéstrame esto, muéstrame el otro.
Ahora vamos a 2 de Corintios 5, del 5 al 9. Segunda de Corintios 5, del 5 al 9. Para esto mismo es Dios quien nos ha dado la sagrada doctrina. Así que vivimos confiados siempre y ha sido viendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serles agradables. Gracias. Su Espíritu Santo de Dios es nuestra garantía de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Entonces, esta es la fe. Esta fe es la que nos debería de dar esperanza, estímulo y paciencia para enfrentar todo lo que debemos experimentar en esta tierra. Así como Pablo no tenía miedo de morir porque él tenía fe y estaba seguro de que pasaría la eternidad con Cristo, Pablo no tenía una fe superficial, sino que él tenía una fe genuina porque su confianza estaba en Dios. ¿Te imaginas un Pablo con una fe superficial? Pues nunca hubiera sido discípulo de Cristo. No en las cosas materiales, Pablo no tenía interés en las cosas materiales, como muchos usan esa fe para pedirle a Dios. Es por eso que el cristiano puede esperar un cielo que no ha visto, porque cree lo que dicen las Escrituras sobre él. Porque vivimos conforme a esa creencia que podemos ver en Hebreos 11:1, que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Creemos en algo que no vemos? Sí. No necesitamos una imagen para creer, porque creemos en Cristo. Ahora, como nos dice también, vamos a Juan 20:29. Y de ahí es donde salió la famosa frase, como dice Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Sí? Juan 20:29. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gracias, Sarita. Entonces nos damos cuenta que Jesús les dijo, porque me has visto, le dijo a Tomás, creísteis, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, Tomás vio, pero dice, bienaventurados, son bendecidos los que no me ven y creen. ¿Sí entendemos? Tenemos fe en Cristo. Pero también Pablo, en el capítulo 5, versículo 8 de 2 de Corintios, él dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo dice que por cuanto el cielo es un mejor lugar que la tierra, Pablo prefería haber estado allí con Dios. ¿Quién no desearía estar con Dios? Yo creo que todos anhelamos estar siempre con Dios y tener una vida eterna como Pablo anhelaba también. Yo anhelo eso, tener una vida eterna y seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante, sin importar las circunstancias. Entonces, si entendemos que es una fe superficial, ¿sí entendemos o no? Una fe superficial es alá y se va. Como dicen vulgarmente, lo que venga. Si me escuchó Dios, bien. Ajá. También. Sí, es triste. Triste ver eso. Triste ver eso en los hijos de Dios.
A mí me sorprende cómo es de que, pásale, a mí me sorprende, de verdad. Porque hay muchos cristianos que ocupan la fe, tipo Matilda, como les dije hace un rato. Dice, no, quédate viendo ese objeto y tú lo vas a mover porque tienes fe. No, Dios no trabaja de esa manera. Una fe genuina, una fe verdadera es confiar en Dios. La oración, lo mismo. La oración no es para decretar ni para hacer cosas. La oración es: oro, dejo mi petición en las manos de Dios y que Él haga su voluntad. No tenemos que declarar ni decretar porque no somos nadie, dice la palabra de Dios. Dice en Daniel 4 que Dios hace lo que Él quiera, tanto en el cielo como en la tierra, y que no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Sí entendemos? Entonces, una fe superficial es una fe al ahí se va. No es una fe verdadera. Te digo, imagínate un Pablo con una fe superficial. Imagínate un Juan con una fe superficial. Imagínate un Esteban con una fe superficial. Tan solo lo que les dijo el Señor Jesucristo en el versículo que acabamos de leer al principio: por vuestra poca fe. Imagínate, ellos teniendo al Señor Jesucristo presente, dijeron eso, que no podían liberar a un muchacho que estaba endemoniado. Imagina al Señor Jesús: a ver, traigan para acá, yo lo voy a hacer, porque ustedes no tienen fe. Ya ha pasado. Ha pasado. Y nosotros creyendo en Jesús, decir que creemos en Jesús y no tenemos fe, es una fe superficial. A mí cómo me impactó eso que dice, o sea, dicen creer en Dios, pero su corazón está apartado de ellos. De Dios, perdón. Qué triste es. Qué triste es ver las iglesias vacías, porque su fe no es una fe genuina. Porque hay cristianos que, así como ves católicos, que cada año se reúnen para ir a dar gracias a Dios, así también hay cristianos que cada año puntuales para dar gracias a Dios. ¿Tú crees que esa es una verdadera fe? Hermanos, creo que es momento de tener una fe genuina y no una fe superficial. Porque nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué entiendes? Que es imposible agradar a Dios. ¿Qué entiendes en ese texto? Que si no tienes fe, de nada sirve que digas que crees en Dios. Pero una fe débil, sino una fe con convicción a lo que Dios tiene para nosotros, amándolo. Cuando de verdad amamos a Dios y le creemos, a veces cuesta esa fe y te desesperas, porque dices: Dios, yo tengo fe, y quisieras mover la mano de Dios. Quisieras mover la mano de Dios, quisieras decirle a Dios: hazlo, por favor, o sea, sí, o sea, dices tú, Dios puede hacerlo, sí, Él lo puede hacer, pero en su voluntad. Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto, que tengamos una fe con convicción a lo que Dios tiene para nosotros, escudriñando las Escrituras y estar sujetos a su Espíritu Santo, y no dudando del poder de Dios, sino que seamos firmes en nuestra fe,
no solo por conveniencia. Recordemos que qué pasó con los discípulos de Jesús, que no pudieron liberar a un joven que estaba endemoniado por falta de fe en él, que ahí mismo tenían en su momento a Jesús. Entonces, amados hermanos, yo no deseo que te pase como a los discípulos, que aún teniendo a Jesús en tu corazón, no tengas fe, según tú, teniendo a Jesús en tu corazón. Recordemos lo que nos dice Juan 3:18 también. Vamos a Juan 3:18. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre, en el Hijo de Dios. ¿Sí entendemos? Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, debemos de creer en Jesús. ¿Sí o no? Porque nos dice en el mismo versículo 18, lo que nos dice es que el que cree no es, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces, es momento en que como hijos de Dios debamos de aprender a seguirle por fe y no desmayar o dudar de aquel que nos salvó. ¿Sí entendemos eso? No debemos de dudar. No debemos de dudar por ningún motivo. Por último, acompáñame a Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Si creemos en Dios, tenemos que tener esto. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Oramos. Dios, te damos gracias, Padre, esta mañana. Gracias, Dios, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Y hoy podemos entender, Dios, que una fe genuina no nos lleva a tener una fe superficial, sino una confianza en ti, Dios, hasta que tú vengas. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno. Te agradecemos, Dios, porque tú nos has dado